Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el confinamiento? Esto, esto la verdad es que es inédito, ¿no? Yo nunca me habría imaginado estar aquí grabando un vídeo para hablar de historia, ni para preparar selectividad. Esto es una locura, pero bueno, es lo que hay y yo creo que puede venir bien, ¿no? Em, la logística de la que dispongo es muy lamentable y precaria, pero en fin, vamos a intentar aprovecharla. Voy a utilizar la pizarra de mi hijo, ¿eh? Aquí está la pizarra de mi hijo. En segundo lugar, el libro, que ya lo tenemos por aquí, una hoja, sobre todo porque vamos a continuar un poco con este libro como manual, y entonces como vamos a utilizar el libro, pues bueno, ciñámonos a los datos que tenemos en este libro, porque la verdad es que está completo, está bastante bien y tal. ¿En qué nos quedamos? Acordaros, empezamos esta evaluación con la guerra civil. La guerra civil, el tema lo terminamos. Y empezamos a ver el tema de la dictadura. El tema de la dictadura, acordaos que tenemos dos temas. Uno que es la primera etapa de la dictadura. La primera etapa de la dictadura arranca desde 1939 y vamos a poner el final de esta primera etapa de la dictadura a finales de los años 50, ¿vale? O sea, lo que es la llamada posguerra, esos primeros 20 años de dictadura. En esta etapa, bueno, ya vimos dos apartados. Uno de esos apartados principalmente hacía referencia a las características, la estructura, los apoyos, las bases sociales que apoyaban a Franco y la legislación, sobre todo la legislación que empieza a montarse. Acordaros que es una legislación que comienza a montarse durante la guerra. La primera ley importante, la primera ley fundamental de la dictadura es el Fuero del Trabajo, inspirado en el fascismo de Mussolini, acordaros, y es del año 1938, se establece en la zona sublevada. Cuando acaba la guerra, este Fuero del Trabajo se aplica evidentemente en todo el territorio. Acordaos de las características de la dictadura, muy importantes. Todo esto lo tenemos en el apartado 1 y el apartado 2. Normalmente son dos apartados que van unidos. Primero, la dictadura de Franco. Como características, la esencia del régimen. ¿Cuál es su esencia? Bueno, pues acordaros fundamentalmente de que era un régimen personalista totalmente. Es una dictadura que nace con un señor y muere con el señor, o sea, va unido a la persona. Es de base militar, o sea, es el ejército quien respalda totalmente esta dictadura. Además, está legitimada a través de una victoria militar en una guerra. Es autoritaria y también totalitaria. En eso en el libro queda un poco laxo, pero es totalitaria. Además, acordaros cuando Franco en 1938, ya en un vídeo que vimos, anunciaba que un Estado totalitario armonizará España, lo dice él con sus palabras, o sea que no vamos a desligar esto del totalitarismo porque lo es. Está inspirado en el fascismo de Mussolini y de Hitler, tener en cuenta que ha ganado la guerra gracias a ellos. Es una de las causas de la victoria de Franco en la guerra que ya analizamos en su momento durante la guerra civil. Las bases ideológicas, acordaros que las bases ideológicas y sociales, la estructura se fundamenta en torno, por ejemplo, a lo más importante, el ejército, primera base. Segunda base, la Iglesia como institución, respalda desde el primer momento el golpe sublevado, el golpe de los sublevados. Y en tercer lugar, Falange como partido, un partido que Franco durante la guerra ha unificado, Falange española, junto con el carlismo. Por lo tanto, se añade lo de tradicionalista y de las Jons, acordaros. Es la unificación de carlismo más el fascismo, una cosa un poco extraña, un híbrido, en fin, un invento de Franco, inspirado también por por el cuñadísimo, acordaros, Serrano Súñer, personaje clave durante estos primeros años de la dictadura. Luego vimos lo de las familias, vimos el carácter nacional sindicalista del régimen en sus primeros tiempos, inspirados en el nacionalsocialismo, acordados de todo eso. Y luego también nos centramos mucho en el análisis de lo que era la propaganda, el control social, las diferentes estructuras dentro del Frente de Juventudes y todo esto. Bueno, luego el conjunto de leyes. El conjunto de leyes también es importante que debéis que lo tengáis en cuenta. ¿Cómo se institucionaliza el régimen? El régimen se institucionaliza en torno a un conjunto de leyes que debéis de aprender sí o sí. El nombre de estas leyes, no nos queda otra. Está en la página 321. En la página 321 tenemos ahí todo el conjunto de leyes fundamentales que vais a aprender
La última de ellas, pues la Ley Orgánica del Estado de los años 60, acordaros que es importante, porque si nos preguntan en selectividad, analiza o explica la dictadura de Franco, las características del franquismo, o analiza el franquismo y tal, pues tendríamos que hablar del apartado 1 y 2, esos dos apartados bien desarrollados, ¿vale? Luego, otro elemento fundamental de este periodo es la democracia orgánica. A ver, ¿qué es la democracia orgánica? A ver, ningún dictador, ninguno, se ha autodenominado a sí mismo dictador. Ningún dictador en la historia se ha autoproclamado como dictador, ha dicho soy un dictador, ha dicho lo mío es una dictadura, lo mío es una tiranía. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene connotaciones peyorativas. Nunca lo han hecho. Nunca lo han hecho. Franco tampoco. ¿Qué hizo? Pues durante el régimen se autodenominó como democracia orgánica. La palabra democracia siempre queda bien. Todos los regímenes dictatoriales han utilizado palabras como libertad, democracia, derechos y todo este tipo de cosas, ¿vale? Franco también, evidentemente. Bueno, no hay más que saber el lema del franquismo, ¿cuál era? Una, grande y libre. O sea, las dictaduras utilizan estos términos constantemente. Por ejemplo, no sé, si vamos al otro caso, la Alemania comunista, la Alemania de la parte oriental se autodenominaba como la República Democrática Alemana, pero era un régimen de partido único, el Partido Comunista, el que controlaba el sistema. O sea que, en fin, todas las dictaduras, sean de un corte o de otro, van a utilizar este tipo de palabras que siempre quedan muy bien, quedan muy populistas, muy populares, la democracia, la libertad, son términos utilizados mucho por sistemas autoritarios y totalitarios. Bueno, acudiendo a este término, democracia orgánica, ¿qué es? La democracia orgánica es cómo se autodenominó el régimen. ¿En qué se diferencia de una democracia parlamentaria? Pues que dicen que es inorgánica. A ver, para que nos entendamos, el concepto de orgánico está relacionado... Uy, espera. No. El concepto de orgánico está relacionado con como si fuera un organismo vivo. O sea, digamos que para la democracia orgánica, el Estado está compuesto por un montón de células. Cada ciudadano, cada individuo de ese Estado, somos una célula que compone el Estado. Por encima del individuo está el Estado. Por lo tanto, los derechos individuales, las libertades de reunión, de asociación, de la libertad, por ejemplo, el sufragio, todo este tipo de libertades individuales de una democracia liberal o de una democracia como la entendemos, desaparecen porque por encima de los derechos de los individuos está el derecho del Estado, el poder del Estado. Y el Estado, ¿quién es? En estos momentos el Estado es Franco. Franco y su cúpula. Ir contra Franco, opinar de manera diferente o ir en contra de los postulados del Estado es ir contra España. Eres un traidor. Por lo tanto, ese individuo, esa célula, tiene que ser arreglada, solucionada, limpiada, aniquilada o que piense de manera diferente. Por lo tanto, en una democracia orgánica, el principal elemento vertebrador de ese régimen, como es el Estado, es un conjunto de instituciones que están todas para garantizar la fuerza del Estado. En este caso, unas cortes. Establecerán unas cortes que son consultivas, el gobierno consulta a esas cortes las leyes. ¿Quién forma parte de estas cortes? Son cortes consultivas, pero son todos señores puestos a dedo por el propio gobierno, por el propio Estado. Son los llamados tercios, el tercio sindical, el tercio municipal y luego tenemos también el tercio que se le llamará familiar. Estos señores no se les llama diputados, se les llama procuradores en cortes. Y estos señores están puestos ahí por la jefatura del Estado. ¿Y qué hacen? Pues bueno, aconsejar al régimen y a Franco sobre las leyes a establecer, etc. El sistema de partidos en este tipo de democracias desaparece. El sistema... Bueno, todo esto que quede claro que está todo inspirado en el fascismo de Mussolini y en los sistemas fascistas totalitarios de la Europa de la época, ¿vale?
En esto consiste una democracia orgánica. O sea, en el libro está muy bien explicado, tener esto en cuenta. Es un concepto de examen fundamental, podría salir en selectivo, o sea que métele caña a esto. Si no queda muy claro, me lo decís y lo vamos hablando, ¿vale? Lo vamos viendo. ¿Qué nos tocaría ver hoy? Nos tocaría ver hoy, especialmente en la clase de hoy, bueno, ya he hablado un ratito, pero era todo un repaso de todo lo que hemos visto anteriormente. Sobre todo nos tocaba centrarnos en el exilio. En el exilio vamos a meter dentro del concepto de exilio el exilio, la oposición, la represión, etc. Durante estos años 40, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? Primero, los datos. Los datos que tenemos son datos bastante brutales, ¿no? Aquí tenemos los datos. Ahí no se verá bien. Bueno, espera. Luego lo vemos, pero los datos son bastante cañeros. O sea, los datos de la represión es que en la zona, es que lo he escrito aquí en la pizarra, en guerra, en la zona republicana, tenemos de 50 a 60.000 muertos. Eso ya lo vimos. En la zona sublevada hay algo más de 150.000. Y tras la guerra tenemos 500.000 que se van al exilio. De 240 a 270.000 que acaban en cárceles. Hay otros 500.000 en campos de concentración, que poco a poco se les irá soltando, ejecutando, o estarán ahí de manera permanente hasta finales de los años 40. Luego hay 150.000 muertos por enfermedad y fusilamientos masivos. O sea, si sumamos, o sea, tenemos unos datos terroríficos, teniendo en cuenta además que en la España de la época pues había poco más de 20 millones de personas. Entonces son unos datos brutales. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Primero, cuando acaba la guerra, hay un exilio masivo. Se calculan unos 500.000 españoles que se van al exilio, se van fuera. Son todo personas que han estado ligadas a la República, a ideales republicanos, o han sido familiares simplemente, o es gente que huye del fascismo o de la dictadura que se avecina. Estos señores, va a haber gente de gran calidad cultural, científica e intelectual. O sea, son muchos de estos, pues bueno, pongamos ejemplos: Gregorio Marañón, Severo Ochoa en el campo de la medicina. En campo de literatura, pues casi toda la generación del 27 se va al exilio. Los que no han muerto, acordaros: Miguel Hernández, Lorca, fue asesinado en el 36. Es decir, que a nivel literario es una desbandada. A nivel filosófico, pues por ejemplo María Zambrano, que acabará dando clases de filosofía en universidades de prestigio norteamericanas. Mucha gente se va al exilio de estos intelectuales. Algunos volverán durante la dictadura. Algunos volverán y se asentarán en España, se adaptarán al régimen, pero la mayoría así de los importantes se quedan fuera. Picasso es otro ejemplo de los señores que se van a quedar fuera, teniendo en cuenta que, bueno, no volverá. Él estaba trabajando fuera y dice: yo por allí, por España, no voy a pasar hasta que la dictadura no acabe. Y no volvió, porque de hecho muere antes que Franco. La cosa es que la calidad de la gente que se va al exilio a nivel cultural, científico e intelectual es muy importante y provoca un atraso en todos los sentidos en la España de los años 40. Parece que hay historiadores que dicen que hay un retroceso de más de 20 años a nivel cultural e intelectual en la España del momento, ¿no? Aparte de estos exiliados, tendremos que tener en cuenta la represión. Habrá una represión atroz, habrá una represión tremenda. O sea, para el régimen, la guerra no ha acabado en el 39. El régimen sigue efectuando una represión a posteriori del final de la guerra. La guerra acaba el 1 de abril del 39, ¿no? Pues es que vamos a tener fusilamientos hasta casi en los años 50. Va a haber todavía fusilamientos, va a haber encarcelados, va a haber represaliados. O sea, para el régimen la guerra no ha terminado en el 39. El régimen sigue eliminando elementos díscolos, llamados así, ¿vale? Para esto, ¿qué hace el régimen? Establece dos leyes importantes. Una ley que se llama Ley de Responsabilidades Políticas. ¿Qué implica esta ley? Fundamental, concepto de examen, subrayarlo. O sea, Ley de Responsabilidades Políticas es una ley que dice que si tú en el pasado has pertenecido a un sindicato o a un partido político, pues eso,
favorable a la República o al sindicalismo, al movimiento obrero, lo que sea, pues tienes una responsabilidad política para con tu Estado. Por lo tanto, se te va a pedir responsabilidades. Esas responsabilidades pueden ser pues desde quedarte sin trabajo hasta que tu riqueza o tus propiedades sean expropiadas por el Estado, el encarcelamiento o incluso el fusilamiento, dependiendo un poco del grado de responsabilidad. Por lo tanto, tener en cuenta que es una ley con efecto retroactivo, es decir, no es una ley que a partir de hoy se aplica, no, es una ley que se aplica a todo lo ocurrido anteriormente, en los años anteriores. Si tú en el año 34, 35 pertenecías, por ejemplo, yo que sé, a la CNT, eras un anarquista, luego dejas de pertenecer a la CNT años después, pero tú lo fuiste. Entonces, una ley del año, creo que es del 40, bueno, una ley del año 39-40 te va a penalizar por hechos cometidos en el año 34-35, por ejemplo. O sea, que es una ley terrible en ese sentido, porque, claro, es una investigación profunda de las policías franquistas y tal, de todo este periodo, una investigación tremenda de la ciudadanía en sí, ¿no? De tú que has hecho en el pasado, ¿no? Para penalizarte en función de lo que hayas hecho. En segundo lugar, otra ley llamada la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. Otra ley, también subrayarla porque es importante, otro concepto de examen. Es una ley, lo dice ella misma, Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. Es decir, todos aquellos que ideológicamente hayan estado ligados a partidos, sindicatos, hayan mostrado simpatías por ideologías, formas de pensar proscritas por parte del régimen, pues evidentemente van a sufrir cárcel, fusilamiento. Muchos de ellos se irán al exilio, evidentemente, para no padecer todo esto, o acabarán, pues, escondiéndose. Muy recomendable la película de La Trinchera Infinita, porque trata todo este tema de un señor y, bueno, en fin, si podéis, en Netflix está muy bien. Bueno, todos estos datos importantes. La represión se cebó además con todos los sectores, pero principalmente los sectores intelectuales. Tener en cuenta, por ejemplo, que un montón de rectores fueron fusilados, fueron asesinados por su apoyo a las ideas republicanas o al sistema republicano durante la guerra o antes de la guerra y todo esto. Se cree que 1/3 de los maestros de la época perdieron su trabajo. ¿Por qué? Pues porque simplemente habían sido contratados y puestos ahí formados durante la República. Entonces eran sospechosos de ser ideológicamente contrarios a las ideas del régimen. Por lo tanto, todos fuera del trabajo. Solamente permanecían en el puesto de trabajo aquellos que podían demostrar su fidelidad al régimen. Luego, otro elemento a tener en cuenta es la oposición. Y la oposición al régimen durante este tiempo fue bastante escasa, fue bastante nula. ¿Por qué? Franco, como ya dijimos durante la guerra, ¿qué hizo? Alarga la guerra. La alarga. Explicado todo esto muy bien por libros de Paul Preston y compañía. La alarga. Al alargarla, ¿qué pasa? Que la oposición se va liquidando poco a poco conforme pasan los años de la guerra. Entonces esta oposición en los años 40 es una oposición mínima, muy escasa. ¿Quién es la oposición en los años 40? Pues bueno, es destacable el grupo de los maquis. Los maquis, o el maquis le llamarán también así, concepto de examen, subrayarlo. ¿El maquis qué es? El maquis son guerrilleros, no aceptan que la guerra civil ha terminado, no aceptan la dictadura de Franco, ideológicamente son comunistas, están conectados con el PC y se esconden en las montañas o desde Pirineos hacen de vez en cuando incursiones. El régimen tildará a estos grupos de terroristas y creará de hecho una ley de represión del terrorismo, de acabar con el terrorismo y tal, y es una ley evidentemente destinada para acabar con los maquis. Estos señores estarán activos hasta los años 50, o sea que habrá señores de estos que estarán muy, en fin, muy aguerridos y tal. Durante los años 40 tienen la... ¿cómo se dice esto? El optimismo de pensar que la Segunda Guerra Mundial implique a España y el hecho de que los aliados intervengan en Italia y en Alemania también intervengan en España, pero el fin de la Segunda Guerra Mundial provocará pues eso, la desilusión de muchos de ellos y que muchos de ellos dejarán de hacer oposición, se irán al exilio, casi todos acaban en Francia después de la Segunda Guerra Mundial,
pero otros siguen haciendo la guerra hasta los años 50, ¿vale? Entonces, por un lado, los maquis. Y por otro lado, algunas huelgas que comienzan a finales de los años 40, huelgas totalmente ilegales, porque el régimen había ilegalizado cualquier forma de expresión popular y de expresión de los trabajadores, de descontentos y de todo esto, pues todo eso estaba ilegalizado. Las huelgas son ilegales, pero empiezan a ser activas pues en Asturias, en Madrid, en País Vasco, en algunos lugares, incluso en Cataluña también, en algunos lugares donde había ya pues mineros, obreros y todo esto. Y a finales de los años 40, a principios de los 50, comienza a haber algunas huelgas interesantes, ¿vale? De todas reprimidas con dureza por parte del régimen. Durante estos años lo que nos faltan son datos de represión y datos de... porque evidentemente el régimen todo esto lo tiene oculto, lo tiene... En fin, pues eso. Esto es principalmente lo que os quería decir este primer día, este primer vídeo, así que haced lo que podáis durante estos días. Parece que las paulas van a alargar más adelante. Cualquier duda que tengáis, enviadme mensajes, lo vamos hablando. Y por correo os pondré también alguna recomendación de alguna novela, de algunos documentales interesantes. Mirad, por ejemplo, en internet el Nodo. Mirar el Nodo porque es muy, muy chulo. Escribid en YouTube Nodo, año 1940, Nodo 1941, Nodo 1942. Y de ahí os vais viendo esos documentales porque es que son fantásticos para ver imágenes de época, imágenes de la dictadura. Es propaganda del propio régimen en sí, entonces es muy interesante ver los posicionamientos del régimen, sobre todo cara a las relaciones exteriores con Hitler y con Mussolini y con bueno, lo que está ocurriendo en la Segunda Guerra Mundial y tal. Y con los aliados, porque luego también evidentemente habrá un coqueteo con los Estados Unidos, evidentemente, a partir de la victoria norteamericana y de los aliados. Muy recomendable que todo esto lo veáis. Y el próximo día lo que vamos a tratar, en el próximo vídeo, las relaciones exteriores de Franco, tal cual acaba la guerra y a lo largo de los años 40 y principios de los años 50. Veremos un poco la evolución del régimen porque es fundamental para poder entender los rasgos y las características internas de la propia dictadura y cómo el régimen va transformándose poco a poco como un